Entonces, continuamos donde lo dejamos ayer. Estamos todavía en... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el capítulo? Terminar con el pasado. Ah, ¿se acuerdan? A ver. Sí, ¿verdad? Porque es que no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. A ver, era así, terminar con el pasado. Terminar con el pasado. Esta es... Ayer... vale, no acabamos el punto C. Lo dejamos porque se nos hacía tarde. Pero bueno. Ahora podemos arrancarlo de 0 al punto C. Y así tenemos mejor control del tema. Señor, te agradezco mucho que nos das este momento de poder estar juntos en familia. Gracias que nos permites tener este tiempo de adiestrarnos. Nos enseñas. Nos das conocimiento. Estamos en busca de la sabiduría de Cristo, de Yeshua. Permítenos no solamente saber y que nuestra cabeza se ponga cada vez un poquito más grande, sino poner en práctica aquello que nos enseñas. Ser prontos para oír y tardos para hacer. Seguida dice, sí. No, Señor, prontos para hacer, Señor. También oír, atento y poner en práctica. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Yeshua te lo pido. Amén. Si las entidades espirituales caídas que van en contra de la palabra del Señor vienen a molestar nuestra mente, nuestros pensamientos, poniendo de sus ideas, sea expulsado en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, era el C. Debemos pagar nuestras deudas. ¿Se acuerdan? Estábamos en este punto. ¿Se acuerdan algo de lo que ayer habíamos hecho introducción? ¿De qué hablaba el punto este? ¿Pagar las deudas? ¿Qué había hecho Nicodemo? Dale a mamá, por favor. Devolverle. ¿Sí? ¿Qué devolvió? Devolverle lo que le robó. Ajá. Si le hubiera engañado a alguien, le devolvería 4 veces. Muy bien. Buena memoria. 4 veces. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Muy bien, Isaías se acuerda. Este texto así se encuentra en Lucas, capítulo 19, versículo 8. Zaqueo hizo esto no como reacción a alguna enseñanza doctrinal, sino en respuesta a la operación del Espíritu Santo en su ser. Si no hubiera sido así, él habría devuelto justamente lo que debía, ni más ni menos. Pero debido a que esto era fruto de la operación del Espíritu Santo, la suma de la compensación podía variar. Podía haber sido un poco menos, un poco más. Zaqueo dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En realidad, devolver el doble habría sido más que suficiente. Por ejemplo, el principio fijado en el libro de Levítico determina que se debe añadir una quinta parte a la cantidad original. Así que para una deuda de $1,000 se tendría que pagar $1,200. Pero si el Espíritu del Señor le inspira a pagar más, él podrá pagar tanto como el Espíritu del Señor le ordene. Quizás uno sea inspirado a pagar 4 veces o 10 veces la cantidad que se retuvo. En este pasaje se nos habla únicamente del principio que nos debe regir. En este caso, al leer la Biblia, tenemos que percatarnos de que no se nos está impartiendo una simple enseñanza, sino que se nos está mostrando el resultado que produce cuando, como consecuencia de la operación del Espíritu Santo en el hombre, somos dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está mostrando. Uno puede dar más, puede dar menos. Lo importante no es cuánto des. Es como que si no das, lo importante es que sea el Espíritu Santo quien te guía, porque es el que nos guía a toda verdad y justicia. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vos sos muy guapa, ¿eh? Si antes de ser creyente usted extorsionó, engañó, hurtó o divulgó algo
por medios deshonestos, ahora que el Señor opera en usted, tendrá que efectuar restitución de la manera más apropiada. Esto no se relaciona con el perdón de pecados que usted recibió del Señor, sino con su testimonio. Supongamos que antes de ser salvo, ya haya hurtado $1000 y no haya resuelto el problema. ¿Cómo podría, una vez que yo he recibido al Señor, predicar el Evangelio a personas a quien hurté? Mientras le predique, estará pensando en el dinero que yo le quité y nunca le devolví. No hay duda alguna de que recibí el perdón de Elohim, pero no tengo un testimonio apropiado delante de los hombres. No puedo decir, pues, puesto que Elohim ya me ha perdonado, no importa si devuelvo el dinero o no. No, este asunto está relacionado con mi testimonio delante de los hombres. Aquí lo habíamos dejado ayer, así que continuamos a partir de ese punto. Dice, recordemos que Zaqueo, por causa del testimonio, devolvió cuadruplicado lo que había hurtado. En aquella oportunidad toda la gente estaba murmurando, ¿cómo puede posar el Señor en casa de un pecador que ha extorsionado y defraudado a tanta gente? Todos estaban indignados. Mientras la gente murmuraba así, Zaqueo se puso de pie y declaró, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro, un poco ahora te pone en contexto, ¿no? Entonces él ahí tapando de la boca las conciencias de esas personas. Efectuar esta restitución cuádruple no era un requisito para ser un hijo de Abraham, ni para la salvación de Elohim, ni para que la salvación de Elohim llegara a la casa de Zaqueo, no. Esta clase de restitución fue el resultado de esa salvación y de llegar a ser hijo de Abraham. La indemnización que hizo Zaqueo fue la base de su testimonio delante de los hombres. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? A ver, ¿quién me puede explicar? Yo quiero saber si lo pueden explicar. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí el autor? ¿Qué es lo que nos está diciendo con respecto a devolver dinero? ¿Qué es en esencia lo importante? ¿Devolver el dinero o qué? O hacer caso al Espíritu Santo que te está inquietando hacerlo. A ver, entonces, ¿me lo podrías explicar, mi amor, por favor? Ya te lo expliqué. Pero con todas tus palabras, porque yo dije la 3/4 parte y vos una 1/4 parte. Que más allá de lo que tengas que devolver, si estafaste a alguien, es que el Espíritu Santo que Él haya hecho la obra en ti, en uno. ¿Alguien más me puede explicar? ¿Sí? A ver, Natanael, por favor, ¿me podrías explicar esto? Que es según, o sea, si has robado, pues más allá de lo que tienes que devolver es que el Señor ha hecho la obra en ti de cambio. Sarita, ¿me podrías explicar? Isaías, ¿me podrías explicar? Que el que Zaqueo hubiera devuelto más de lo que debía es porque el Espíritu Santo estaba orando en él. Efraína, ¿me podrías explicar?
Y que explique, hija, no que siga durmiendo. No sé qué explicar. De esto, de qué es lo que está enseñando con respecto a lo que sucedió con Zaqueo. Que cuando vio a Yeshua, casi todos creemos, bueno, hermano, yo creo que cuando vio a Yeshua se arrepintió. Hábleme duro. Es que cuando vio a Yeshua se arrepintió. Ah, bueno, ahora prestemos un poquito de atención, ¿vale? Para que cuando se te pregunte, tengas algo en la cabecita para decir, ¿sabes? En vez de estar pensando en los pajaritos, ahora pensamos en lo que estamos aquí hablando. Hacemos una pausa, porque piensen de que no solo es lo que hemos leído, sino los comentarios que vamos haciendo. Eso también enseña, porque los comentarios es lo que estábamos leyendo. Que cuando estaban comentando apagaron el cerebro. Así como ese interruptor que tenemos que se apaga y se enciende. No, tienen que tenerlo encendido. No, en la luz esa tiene otro reloj. ¿Sí? Entonces, dice, conoció a un hermano que antes de creer en el Señor era bastante deshonesto con respecto a sus finanzas y cuyos compañeros de colegio venían de familias pudientes. Después de creer en el Señor Yeshua, él quiso traer a sus compañeros al Señor. Pero, desdichadamente, no vio mucho fruto a pesar de que les predicaba con ahínco el Evangelio. Sus compañeros pensaban para sí, ¿qué es esto? ¿Dónde está el dinero? Puesto que delante de ellos su pasado aún no había sido resuelto debidamente. Este hermano no siguió el ejemplo de Zaqueo, aunque todos sus pecados delante de Elohim habían sido perdonados y todo conflicto pendiente había quedado resuelto, todavía quedaba por restituir el dinero que les debía. Antes de poder testificar, él tenía que confesar sus delitos del pasado y efectuar la restitución correspondiente. Así pues, la restauración de su testimonio dependía del esclarecimiento de su pasado. ¿Entienden lo que está sucediendo aquí? ¿Lo entienden o no? Más o menos. Este es un hermano que conoce al Señor y tenía una vida deshonesta, es decir, pedía mucho dinero prestado y nunca devolvía. Conoce al Señor y ahora quiere predicarles el Evangelio a sus compañeros. Entonces va y le dice, no, Cristo murió por mí, todo. Oh, sí, tiene Cristo. Entonces los compañeros le dicen, ¿pero este tío qué? Dice que Cristo lo cambió, que ahora es santo. Y si me debe dinero, si Cristo te cambió tanto y sos tan santo, devuélveme mi dinero. Es decir, que no tiene efecto, no causa impacto el predicar un evangelio cuando tu vida sigue siendo una falta de testimonio. ¿Entienden? No hay impacto. Como mencioné anteriormente, Zaqueo no se convirtió en un hijo de Abraham por haber efectuado una restitución cuádruple. Tampoco obtuvo su salvación por haber devuelto 4 veces más la cantidad de lo que debía. Más bien, él devolvió el cuádruple de lo que debía debido a que él era hijo de Abraham. Él restituyó el cuádruple de lo que debía debido a que había sido salvo. Al efectuar esta clase de restitución, él hizo callar a los que murmuraban. La gente ya no podía decir nada. Tal clase de restitución fue mucho más allá de lo que debía restituir e hizo callar a los que murmuraban en su contra, restaurando así su testimonio delante de los hombres. Hermana y hermanos, ¿han cometido alguna injusticia en contra de alguien antes de convertirse en creyente? ¿Deben algo a alguien? ¿Se han llevado algo que no les pertenece? ¿Han adquirido algo de una manera deshonesta? Si es así,
deben enfrentarse a ello de una manera responsable. El arrepentimiento que corresponde a los cristianos implica la confesión de sus delitos pasados. A diferencia del arrepentimiento que experimentan los incrédulos, el cual únicamente implica corregir su conducta actual. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene mal genio, lo único que necesito hacer es refrenar mi ira. Pero, por ser cristiano, además de refrenar mi mal genio, tengo que pedir perdón por haberme enojado. Además de contener mi ira delante de Elohim, también tengo que disculparme con los demás por la manera con que me solía comportar con ellos. Solo entonces este asunto puede considerarse definitivamente resuelto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quería decir algo? No, solo tengo una pregunta. Sí, mamita. ¿A vos te llegó a pedir perdón a gente que le hiciste daño? Allí en Argentina, uy, ya pasaron muchos años, a ver, tengo que hacer un pequeño esfuerzo. Posiblemente. A ese que casi mal lo... No, a ese que casi mal lo maté, no lo vi nunca más. No lo volví a ver, no sé ni dónde está. No sé, andá a saber si se murió. No lo sé. No, es que no, es decir, claro que debemos pedir disculpas sobre cosas que hemos hecho mal, obvio. Pero hay tanta gente imagínate, estás en el metro. No, pero él te trae a la mente a este. Sí, bueno, de esas cosas, por ejemplo, cuando le pedí perdón al Señor y que me muestra aquellas cosas que hice mal, por haber casi matado a una persona, yo le pedí, perdóname, Señor. ¿Vale? Eso lo hice. Pero ir a verle a los ojos a ese individuo y decirle, mira, no, eso no porque no sé ni dónde está, no sé ni quién es. Estuve en una clase, en un corto periodo de tiempo, hubo ese incidente y después no lo volví a ver nunca más. Bueno, y mi pregunta era, si en algún momento el Señor te puso a una persona en la mente y te dijo, mira, porque no solamente le pegaste a ese, pegaste a muchos chicos, andá y pedí perdón a este, ¿te lo trajo a la mente o no? ¿No tuviste esa experiencia? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Casi diría que no. Pero no porque no haya querido obedecer a algo que el Señor me haya dicho. He hecho cosas que el Señor me dijo, andá y pedí, y me daba vergüenza y fui y lo hice. Pero no recuerdo de que si le pegué a uno, le vaya, no. En ese sentido no. ¿Y ustedes tuvieron alguna experiencia de que le pegaron a alguien o le robaron algo a alguien y después tuvieron que haberle devuelto y pedirle disculpas? Hábleme duro. Recordá que no te oyen, estás lejos. No, o sea, pero de haberle tenido mucho odio a alguien. ¿Pediste disculpas? Sí. Ajá. Que hizo mucho daño. ¿Quién? Sí, yo también. Cuando tenía un comportamiento de víctima, entonces cualquiera que me hacía algo guardaba resentimiento. Y entonces luego dije, no, encima que me hacen daño, tengo que ir y pedirle disculpas. Entonces empecé a practicar y no guardar resentimiento. Bueno, está bien, quiero hacer así, que lo haga. Me alejo para que no vuelva a hacerme daño, quizás. Pero no voy a estar ahí como un torpe, no, venga, sí, sí. Después tener que luchar contra todo eso. ¿Sí? Esto es como meter los dedos en la electricidad. Para mí es muy sencillo. Es decir, si sé que el enchufe, ¿para qué le voy a guardar odio al enchufe? Si el enchufe es inerte, es algo inanimado. El problema es que yo voy y meto los dedos en el enchufe. Alejate. Está ahí. ¿Querés meterlo? Metelo, no pasa nada. Cada uno lo analizará como quiera. No, pues si el enchufe ahí, yo tengo que acercar porque el enchufe es el enchufe y está ahí en mi casa y yo tengo que meterlo en el enchufe. Vale. Andá a meterlo, si querés. Yo no. Pero yo me alejo. Mientras más lejos esté, mejor.
Y si me tengo que acercar, me acercaré con mucho cuidado. Evidentemente no meteré lo del enchufe, cogeré la clavija del enchufe y lo introduciré ahí. Y solo para eso. Que cada uno adapte la analogía de la mejor manera que pueda. Pero muchos de los problemas que nos suceden es por falta de sabiduría. Es decir, por ser torpes. Muchos de los problemas que nos suceden es por ser torpe. Si le decís a alguien algo y no cumplís, sos torpe. Porque al decirlo tenés que cumplir. No podés decir y después la gente no cree, no confía en vos, te toma como mentiroso. No, este es un charlatán. Si después cuando vos te das vuelta, en tu espalda habla la gente. Pues te la pasás hablando y no cumpliendo. Yo era así. Me la pasaba hablando y no cumpliendo. Pero tuve que aprender porque iba dejando un montón de suciedad en mi andar. Y tenía muchos problemas. Pero por culpa mía no es que tan... Ya sé que Satanás me odia. Pero Satanás se queda cruzado de brazos y este pie y no me deja trabajar. Vengo a destruir la vida y él mismo se la destruye. ¿Para qué estoy yo acá? ¿Entienden? Es decir, muchos de los problemas que tenemos es culpa nuestra. Los demonios poco tuvieron que ver. Es evidente que los demonios vienen a destruirte, pero vos estás haciendo todo el trabajo. Los estás dejando en el paro a los chicos. Ellos ahí queriendo destruirte y no pueden hacer nada, porque vos lo haces todo por ellos. ¿Lo entienden, no? Bueno. Sí, aquí el hermano ese, ¿entendieron la analogía esa del hermano? De que debía mucho dinero, pero los amigos le esperaban que le devuelva el dinero, que restituya. Ok, hermanos y hermanas, esto ya he leído. Supongamos que en el pasado usted haya hurtado. Su problema queda resuelto ante Elohim siempre y cuando no siga haciendo lo mismo. De la misma manera, si usted ha obtenido cosas que no le pertenecen, su problema queda solucionado una vez que deje de hacer eso. Sin embargo, ante los hombres esto no es suficiente, ya que aunque no haya hurtado en 3 años, muchos todavía le considerarán un ladrón. Después de creer en el Señor, usted debe testificar ante otros. Usted debe rectificar todos sus errores del pasado. Solo así usted será reivindicado. Pero aquí se nos presenta un problema. ¿Qué hacer si en el pasado hurtó $10.000 y ahora no tiene forma de devolverlos? En principio, se debe confesar este fraude a la persona perjudicada y decirle francamente que en este momento no le puede pagar. Independientemente de si usted puede pagar su deuda o no, usted debe confesar su culpa y dar testimonio ante la otra persona. Es importante que usted haga esta confesión lo más pronto posible. De lo contrario, no podrá testificar ni ahora ni por el resto de su vida. ¿Aquí lo entienden? A ver, ¿quién me explica este fragmento? Que si vos robaste, vas a la persona y por ahí en ese momento no tenés, entonces vas y le decís que en ese momento no le podés devolver lo que le robaste. A ver, Sara, ¿me podés explicar? Efraína, ¿me podés explicar? Sí. A ver. Si tenés un amigo, Hábleme duro. que Ah, bien, está hablando duro ahí. Alto. le tenés que devolver el dinero, Ah, si no te denuncia. claro, te denuncia. Vale, ok, lo entendí así, Efraína. Muy bien, dice. Ahora presta atención la hermana para que cuando se le pregunte tenga algo para decir. Ahí dice, no se olviden que en el curso de mantener vuestro testimonio es posible que se vean afectados por una serie de problemas personales.
En tales circunstancias, usted no debe ignorar tales problemas, sino que tiene que enfrentarlos. Solo podemos tener un buen testimonio ante los hombres cuando nos hayamos enfrentado responsablemente a tales problemas personales. ¿Cuándo podemos tener un buen testimonio, Sara? Hábleme duro. Cuando nos enfrentamos a problemas personales. Muy bien, ok. Gracias por el comentario. Ok. Dice, algunos han cometido homicidio en el pasado. ¿Saben lo que es homicidio? Pues lo mismo van a querer explicar algo y no saben lo que es. ¿Saben lo que es homicidio? ¿Quién sabe lo que es homicidio? Isaías. ¿Qué es homicidio, Isaías? Cuando alguien se mata. ¿Se mata? O mata. No mata. A ver, hábleme duro, hábleme claro acá que no entiendo. ¿Qué es? Cuando alguien mata. Cuando alguien mata, ok, a otra persona. ¿Sí? No cometés homicidio matando una vaca. ¿Sabían, no? Porque la vaca es para comerla. Pero si mata a otra persona, sí. ¿Sí? Entonces, si en el pasado, dice, algunos han cometido homicidio en el pasado, ¿qué deben hacer ahora? En la Biblia encontramos 2 homicidas que fueron salvos. Uno de ellos estuvo involucrado directamente y el otro indirectamente. El primero fue el ladrón que fue crucificado con el Señor Yeshua. Según el griego, allí la palabra traducida ladrón no solo significa que hurta, sino un criminal que comete actos homicidio y destrucción. Este ladrón no solo había robado, sino que había asesinado a personas. Después de creer en el Señor, su pecado le fueron perdonados. La Biblia no dice cómo puso fin a su pasado. La otra persona fue Pablo. Él no estuvo involucrado directamente en ningún homicidio. Sin embargo, insistió en la muerte de Esteban y guardó la ropa de los que lo mataron. Después de que Pablo fue salvo, no se menciona cómo rectificó este asunto. No se menciona. En principio, yo creo que cuando un asesino cree en el Señor, sus pecados quedan atrás. No hay un solo pecado que la sangre no pueda lavar, la sangre de Cristo, ¿vale? El ladrón no tuvo que hacer nada para enmendar su pasado. En realidad, aunque hubiera querido, no habría podido hacerlo porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan, no? Y si no, lo buscamos, a ver, ahí en Lucas 23:43. Por lo tanto, si nos encontramos con personas que atraviesan una situación parecida, no debiéramos aumentar su cargo de conciencia. Al menos que, por supuesto, que Elohim mismo esté operando en sus corazones en tal sentido. Como podemos observar, en estos 2 casos de homicidio en el Nuevo Testamento, Elohim no prestó atención a la rectificación del pasado de estos 2 hombres. Sin embargo, yo creo que algunos no tienen paz en sus conciencias, no porque pese sobre ellos acusaciones ordinarias, sino porque Elohim está operando en ellos. En tales casos, no debemos prohibirles que expresen su arrepentimiento a las familias de las víctimas. ¿Quién me explica esto? Pese a que alguien haya matado a alguien, la Escritura no enseña qué uno tiene que hacer. Lo que sí vemos es que estos hermanos algo hicieron algo, por ejemplo, Pablo consintió, es decir, fue un homicida indirecto, porque él en vez de decir, no, yo no tengo nada que ver con ustedes, venga que le sostengo la ropita, ustedes vayan, ¿por qué le sostenía la ropa?
Porque tiene una piedra y lo mismo te manchás con sangre. Entonces te mancha el cuerpo, pues va y te lavas. Pues mancha la tela, la sangre queda metida, y es decir que se ensucia antes. Se ensucia más, tarda más. ¿Vale? Entonces, no menciona qué fue lo que hizo para restituir esto. Ni tampoco el de la cruz, porque por mucho que lo hubiese querido, no hubiese tenido oportunidad. Estaba ahí clavado. Y aparte le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, no tenía tiempo a hacer nada. Pero, si hay algún hermano que está teniendo problemas de conciencia, tampoco debemos insistir en olvídalo, porque lo mismo el Señor esté trabajando con él. Algo esté queriendo hacer en ese hombre. Quien le tiene que dar paz a ese homicida es el Señor, es el único que puede cubrir eso. Ahora, si esa persona quiere ir y pedirle disculpas a los familiares, que lo haga. Porque lo mismo el Señor esté queriendo hacer eso. Además de que reconoce, tiene que restituir al menos con disculpas. Pues no puede hacer otra cosa. Por mucho dinero que le pagues a alguien que le quitaste la vida a su familiar, no lo va a cubrir jamás, ni todo el oro del mundo. Siempre estará en falta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Efraín, alguna pregunta? Vale. ¿Isaías? No. ¿Natu? ¿Sara? ¿Mamá? Vale. D. Vamos al punto D. En cuanto a resolver todo asunto pendiente. Preste atención, señorita, si después nos puede compartir algo, ¿vale? Todo asunto pendiente. Todo asunto pendiente. Ah, vale. Robar. Matar. Ah, todo asunto pendiente. Ah, otras cosas. A ver. Dice, cuando una persona se salva, ciertamente tendrá muchos asuntos mundanos pendientes, lo cual es muy posible que no le permitan seguir al Señor con entera libertad. ¿Qué debe hacer? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan esto? El joven rico, en Mateo capítulo 8, versículo 22. Este es otro caso bíblico en el que se pone final al pasado. He aquí un hombre que se acercó a Yeshua y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. El versículo 21. El Señor le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La primera alusión a los muertos habla de quienes están muertos espiritualmente, mientras que la segunda se refiere al Padre del que se acercó a Yeshua. A los ojos de Elohim, todos los que están en el mundo están muertos espiritualmente. El Señor le dijo a este hombre que debía seguirlo y dejar que los muertos enterraran a su padre. Con esto no estoy instando a los nuevos creyentes a que no hagan los arreglos funerales de su padre. No, lo que estoy diciendo es que los muertos deben enterrar a sus propios muertos. Debemos hacer nuestro este principio. No debemos obsesionarnos por resolver todo asunto que quede pendiente en nuestras vidas. Si esperamos hasta haber resuelto completamente tales asuntos para solo entonces hacernos cristianos, jamás tendremos la oportunidad. Hay miles y miles de asuntos de familias y personales que no han sido resueltos todavía. ¿Quién entonces podría hacerse cristiano? Todos estos asuntos pendientes tienen un único principio subyacente, el cual puede describirse de una sola manera. Están muertos. Debemos dejar que los muertos entierren a sus muertos. Debemos dejar que los que están espiritualmente muertos se encarguen de los asuntos de los muertos. Este es el principio que debemos seguir. No estamos instando a los nuevos creyentes a desentender a sus familias, sino a no esperar hasta haber arreglado todos sus asuntos terrenales para seguir al Señor. De otra manera, jamás podrán seguir al Señor. Esto está bueno, porque también es un asunto que queda abierto para explicar otras cuestiones. Aquí este hombre dice, bueno, Señor, déjame que entierre a mi padre. Es decir, permíteme que esté con ellos, manteniéndolos, porque son
mamá y papá ya son mayores, me lo estoy inventando. Son mayores, no pueden sustentarse ellos mismos. Yo, sin embargo, soy su hijo, puedo ir al campo a cosechar y traer la comidita hasta que se mueran y luego te sigo. Y entonces Yeshua le dice, no, tranquilo, ¿me querés seguir? Seguime, si querés. Y como consecuencia te digo, deja que la gente que está alrededor de ellos, que están muertos espiritualmente, se encarguen de tus padres que están muertos. Que esos muertos entierren a los muertos. Parece bastante duro. Uno diría, pero vamos a ver, ¿no es que nosotros estamos para ayudar? Sí, por supuesto, pero ¿te lo dijo el Señor o lo estás sacando de tu galera? ¿Entienden? Es decir, la diferencia estriba en que hago algo que el Señor me dice o hago algo porque yo considero que esto es lo que el Señor quiere. Son dos cosas muy diferentes. Cuando estás haciendo algo porque alguien te lo dice o porque el Señor te lo dice. En este caso, el Señor mismo le dice a él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le dice a él, a ese joven. Lo mismo a otro no se lo dice. ¿Ven la diferencia? No es que esto ahora es una regla rígida que se tiene que aplicar a todos. Si no, entraríamos en una doctrina y vete a saber dónde acaba esto, ¿no? Aplica una sinergia ahí. ¿Sí? Aplica un cálculo algorítmico. A ver dónde acaba esto. Ahora bien, muchas personas desean primero resolver todos sus asuntos personales para entonces creer en el Señor. Pero si hacen esto, nunca tendrán la oportunidad de creer en el Señor. Ahora bien, aquí está siendo muy puntual. Es decir, dejar cosas... No, espérate, primero, porque ya es algo que hemos oído muchas veces. No, ya cuando sea mi tiempo. No sé si alguna vez lo escucharon. Yo escuché que me dijeron, no, todavía no es mi hora. Ellos determinan que no es su hora de creer. ¿Sí? No, todavía no es mi hora. ¿Y cómo sabes que no es tu hora? Yo no lo sé, de la mía. ¿Cómo sabes tú de la tuya? Bueno, puede que sea más lista, ¿no? Porque yo no sepa, él no tiene que saber. Pero si ves que están poniendo excusas, ¿no? Entonces, no debemos estar atados por los intereses que son propios de los muertos. Hay intereses que son propios de los muertos. De acá podemos determinar también, por ejemplo, cosas que hace la sociedad. Y que yo en ocasiones veo que los cristianos se involucran en esas actividades. Y son cosas de muerto. No sé, y con mucho respeto lo digo. Pero que un cristiano tenga que estar en la política. Cosa de muerto. Y es el príncipe de este mundo el que gobierna la sociedad. Y entonces los cristianos dicen, no, pero que... Deja que los muertos entierren a sus muertos. No sé, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, estimado oyente de este estudio bíblico? Pon tus comentarios ahí en la cajita y lo mismo te respondemos. Más bien debemos simplemente considerar que todos estos asuntos han sido resueltos. Si pretendemos resolverlos antes de seguir al Señor, jamás lo lograremos. Hay que poner término a todo aquello relacionado con ídolos, objetos obscenos e impropios y deudas pendientes. En cuanto a los demás asuntos menores que se hallan pendientes, simplemente olvidémoslos. Así pues, en relación con la actitud que los nuevos creyentes deben adoptar con respecto a su pasado, en la palabra de Elohim únicamente podemos encontrar las 4 categorías de cosas que acabamos de describir. En lo que se refiere a otros asuntos que puedan estar pendientes, debemos darlos por terminado. En lo que concierne a ciertas responsabilidades con la familia, debemos dejar que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros no tenemos tiempo para encargarnos de tales asuntos. Nosotros queremos seguir al Señor. Tales asuntos no son asuntos que nos corresponden resolver a nosotros, sino que debemos dejar que los muertos se encarguen de ellos. Debemos dejar que los que están espiritualmente muertos se encarguen de tales asuntos. Está bueno, pues tiene cierto sentido. En cierta medida, si los muertos están atendiendo a los muertos y encima
los que están vivos espiritualmente también van a atender a los muertos, ¿quién va a atender los asuntos del Señor? Tiene sentido. Pero estaba pensando, porque en la Biblia hay un juez. ¿Quién era que era juez? El juez injusto. No, Ah, ¿juez? sí. Uno, ay, no sé cómo. Jueces, tenés a Sansón, tenés a Samuel, también fue un juez. Pero ellos entonces estaban. Bueno, pero, a ver, ¿vamos a la ley o vamos a la gracia? Pero claro, pero eran jueces y estaban. ¿Y pero ¿y por qué decís eso? A ver, que igual yo no estoy entendiendo lo que estás queriendo decir. Claro, porque vos dijiste como que los políticos no hay que. Ah, vale. El tema de la política decís, Sí. ¿no? Vale. Entonces, ¿ellos qué? Bueno, ellos tenían una teocracia, que es muy diferente a una democracia. La teocracia es cuando Dios está gobernando. Dios le hablaba a Samuel y Samuel daba las órdenes y el pueblo lo tenía que regir en orden, en base a que Dios los estaba dirigiendo. Ahora no nos está dirigiendo Dios a este pueblo. Pero él no era juez también de casos así que se presentaban. Posiblemente. Tendría sabiduría y experiencia para poder serlo. ¿Sí? Ok. Pregunta. Dice, si he ofendido a una persona, pero ésta no lo sabe, ¿debo confesarlo? La respuesta es, todo depende si la persona ha sufrido alguna pérdida material. Si ella está consciente de esa pérdida, usted debe resolver tal asunto siguiendo el ejemplo de Saqueo. Aun si la persona no sabe nada acerca de la pérdida, usted debe decírselo, especialmente si se trata de una pérdida material. Lo mejor es tener comunión con la iglesia y dejar que los hermanos de más experiencia le ayuden a resolver tal asunto, porque ellos saben porque ellos saben lo que es más conveniente. Se acabó el capítulo 2. Lo hemos hecho en 4... No, con este es 5. ¿Me pasas el boli? En 5 reuniones. ¿Querías decir algo, mamita? En 5 horas. Sí. Hoy es... Ah, vale.